En este vídeo te voy a enseñar a crear tu primer agente de voz capaz de agendar visitas, consultar bases de datos e incluso de enviar correos electrónicos y en definitiva de actuar como un recepcionista real gracias a las plataformas de N8N y de RTL AI. La mejor manera de entender todo esto es viendo un ejemplo, así que vas a ver que tengo por aquí a mi agente principal y que voy a iniciar una llamada con él cualquiera, como por ejemplo... Hola, gracias por llamar a Clínica Dental Ejemplo. Soy Sandra. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Hola, buenas Sandra, ¿qué tal? Me gustaría agendar un blanqueamiento para mañana. Hola, muy bien, gracias por preguntar. ¿Y tú qué tal? Para agendar el blanqueamiento, ¿me podrías dar tu nombre completo y tu número de teléfono o correo electrónico, por favor? Sí, claro, me llamo Pau y mi número de teléfono es 640 89 50 60. Vale, ahora lo que va a hacer, si volvemos a nuestro N8N, nos damos cuenta de que realmente va a consultar esta base de datos, que en este caso estamos utilizando Excel, donde almacenamos todos nuestros clientes y en este caso lo que va a hacer es comprobar si hemos acudido alguna vez a la clínica para ahora ofrecernos una respuesta más personalizada. En este caso, bueno, no está hablando porque la estoy cortando yo y porque estamos en modo test, pero podemos comprobar que si ahora dejo de hablar... Bueno, parece que eres un cliente nuevo. Bienvenido, Pau. Para agendar tu blanqueamiento, ¿me podrías dar también tu correo electrónico? Así lo dejamos todo listo. Sí, claro, es pau@gmail.com y bueno, me gustaría ir mañana a las 9 si es posible. Perfecto, Pau. Entonces sería un blanqueamiento mañana a las 9:00. Te confirmo, Sí, Pau es correcto. 640. Bueno, ahora la he cortado realmente porque repetiría todos mis datos y tampoco para hacer muy larga la demostración. En este caso podemos observar, si volvemos a N8N, que bueno, tiene que hacer una serie de tareas, que en este caso la primera cara, en teoría, será directamente agendar la reunión en nuestro calendario, que podemos, bueno, de hecho podemos comprobar que ya lo acaba de hacer y que en este caso podemos observar que sería tratamiento de blanqueamiento para Pau, con, bueno, aquí la invitación en espera, etcétera. De hecho, ahora mismo si nos callamos un segundito, podemos comprobar que tenemos por aquí las otras ejecuciones, que en este caso, repito, a veces se buguea porque estamos en modo test y no en una llamada normal, pero ahora lo que va a hacer va a ser simplemente, en primer lugar, registrarnos en nuestra base de datos, que en este caso con el nombre Pau, correo pau@gmail.com, teléfono al que le hemos dicho y el tratamiento lo mismo, y también enviar un correo electrónico, que en este caso si recargo por aquí, tendríamos por aquí confirmación de cita con, bueno, en la clínica dental ejemplo y realmente por aquí todos mis datos de esta manera que podemos comprobar que es bastante profesional. Ahora que has visto un poco en qué consiste todo esto, te voy a explicar exactamente cómo configurar esta agente. Aunque antes de eso te recuerdo que todos los recursos como guías, plantillas o prompts que vemos en el canal los puedes encontrar de forma totalmente gratuita en mi comunidad de School, a la que puedes acceder de forma totalmente gratuita desde el primer comentario fijado o desde el enlace de la descripción. Lo primero que tenemos que hacer es abrir una nueva ventana en nuestro navegador y buscar RTL AI. Esto nos llevará directamente a su página web, que es donde estaremos trabajando la mayor parte del tiempo. Una vez aquí, lo único que tienes que hacer es registrarte o loguearte en caso de que ya tengas una cuenta y después te llevará directamente a esta misma interfaz que ves en pantalla. Este es el menú principal de RTL AI, donde podemos observar todas las distintas funciones a las que tenemos acceso dentro de la plataforma. En primer lugar, tenemos la barra lateral, que es donde encontramos todas estas opciones, empezando por los espacios de trabajo, que evidentemente al principio solo es necesario tener uno y no hacen falta más. Por aquí tenemos el apartado de los agentes, que es donde se irán guardando todas estas automatizaciones que vayamos creando, con la opción incluso de agruparlos por carpetas como se hace en N8N con las automatizaciones. Por aquí tenemos el apartado de base de datos, que es donde añadiremos todos estos documentos con información sobre nuestros productos, nuestros servicios y todo este tipo de cosas que nuestro agente utilizará como información para elaborar sus respuestas. Por último, tenemos otros apartados como este de aquí para poder darle un número de teléfono real a nuestro chatbot, este otro para controlar todo el historial de las llamadas, este otro incluso para controlar todas las analíticas, como por ejemplo número de llamadas y todo este tipo de cosas. Y después ya tendríamos, por ejemplo, la facturación, aquí para controlar el tema de las APIs si nos interesase, o incluso este otro para crear nuestros propios webhooks. Aquí abajo podrás ver tu plan actual, que en este caso yo me he creado una nueva cuenta para el vídeo y puedes comprobar que nos ofrecen una prueba gratuita de $10, aunque más adelante veremos exactamente cuánto nos costaría todo esto. Aunque por ahora a nosotros los únicos apartados que nos interesan son estos dos de aquí, que
que son precisamente con los que podremos construir a nuestro agente. Por tanto, iremos al apartado de agentes y seleccionaremos este botón de aquí que dice crear un agente. Seleccionaremos el agente de voz, que es el que nos interesa para este vídeo, y en este caso se nos abrirá esta interfaz, ya que en esta plataforma se pueden crear chatbots realmente complejos con muchas funcionalidades, que para ello tendríamos algunas de estas dos opciones, pero para nuestro caso, que queremos crear uno más bien sencillito, utilizaremos el agente de prompt único y en este caso le daremos aquí a empezar desde cero. Después le daremos aquí al botón que dice crear y en este caso ya se nos estará creando todo nuestro agente. Ahora que estamos dentro de nuestro agente nos encontramos con este otro menú, que es donde pasaremos la mayor parte del tiempo construyéndolo. Para que no te hagas un lío, debes dividir mentalmente esta interfaz en tres secciones diferentes. Por un lado encontraríamos por aquí al agente, que como en el 8N pues tenemos por aquí el modelo, su prompt, un mensaje de bienvenida e incluso con la opción del idioma y de la voz. Y después tendríamos estas dos secciones de aquí, que por un lado tendríamos esta primera donde encontramos el apartado de herramientas para nuestra agente, que bueno, por ejemplo tendríamos por aquí las diferentes funciones que podemos añadir, que en este caso serán todas las acciones que enviaremos en 8N, como por ejemplo enviar correos, consultar base de datos y todas estas cosas. Y después tendríamos además, por ejemplo, el tema de la base de datos, ajustes de voz, MCPs y todo este tipo de cosas. Y esta última que utilizaremos como campo de pruebas, donde podremos hablar con nuestro agente tanto por mensaje de texto como de voz. Vamos a empezar por la primera sección y en concreto por los LLMs, que en este caso puedes ver que RETL nos da acceso a todos estos modelos, de los cuales yo he hecho bastantes pruebas y el que más me gusta es el de GPT-4o con esta opción que ves aquí. El resto de modelos, bajo mi experiencia, o bien no llaman adecuadamente a todas estas herramientas o bien hay veces que tardan mucho en responder, pero como todo te recomiendo que hagas tú tus propias pruebas y que saques tus propias conclusiones. Yo en mi caso, como digo, lo voy a dejar en esta opción de aquí. Después tenemos el apartado de las voces, donde por desgracia en español hay más bien pocas, aunque si nos vamos aquí al apartado pues veríamos que realmente tenemos todas estas opciones, donde a nosotros realmente la que nos interesa es la de eLevel Labs. De hecho, bueno, tenemos por aquí todas las predefinidas, que por ejemplo pues tendríamos esta de aquí, aunque como digo realmente hay muchísimas, pero algo muy interesante que nosotros podemos hacer es realmente buscar nuestras voces personalizadas con el ID de eLevel Labs, que de hecho, bueno, esto se hace directamente desde aquí y aquí pues realmente buscaríamos la que nosotros quisiésemos. En este caso yo la que te recomiendo y que me he dado cuenta que haciendo muchas pruebas realmente es la mejor, sería buscando aquí Carolina y sería esta de aquí. Entonces simplemente pues la seleccionamos y le daríamos aquí en guardar. Y por aquí ya tendríamos a Carolina, que de hecho si vamos aquí al apartado de las búsquedas y hacemos esta búsqueda, pues realmente vemos que la tendríamos por aquí. De hecho vamos a escucharla. Hey, I'm your virtual assistant from Retail AI, here to help you handle all the calls. Que como puedes ver suena bastante bien y aunque lo ha dicho en inglés, realmente ahora veremos cómo hacer para que suene en castellano. Así que simplemente le daremos aquí a usar esta voz y ya lo tendríamos todo listo. Y algo muy curioso que también podemos hacer si volvemos al apartado de las voces sería ir al apartado de Cartesia y clonar incluso nuestra propia voz. Para ello simplemente podríamos darle aquí a este botón que ves y ya simplemente nos ofrecería la opción de subir un archivo, en este caso un audio que simplemente serías tú hablando y con esto ya podrías tener incluso tu propia voz para un recepcionista. Y ya por último solo queda asegurarnos de que este apartado de aquí tengas exactamente la voz en la que quieres que tu agente mantenga las conversaciones. En este caso pues yo voy a seleccionar español, aunque tú evidentemente seleccionarás el tuyo, que realmente puedes ver que hay muchísimos. Ahí está catalán y después ya simplemente también tener en cuenta que podrías utilizar el apartado de multilingüe para que se adapte, aunque yo lo he probado y no me acaba de gustar mucho, por lo tanto simplemente te recomiendo que elijas pues la que más ajuste a tus necesidades. Ahora vamos a ir al apartado del prompt, que será el conjunto de instrucciones que le daremos a nuestra agente para que siga. Para esto he preparado este prompt de aquí, que como puedes ver es realmente sencillito y que voy a pasar a explicarte un poco por encima en qué consiste. Que ya te habrás dado cuenta que sigue la misma estructura que no me canso de repetir en todos mis vídeos, que en este caso sería la de rol, contexto, tarea, proceso, especificaciones, herramientas, ejemplos y después tendríamos las notas. Y bueno, voy a explicar esto un poquito por encima, empezando como siempre por el rol, donde en este caso pues le he dicho una instrucción muy simple. Como siempre digo, aquí lo único que tenemos que hacer es decirle a nuestro agente quién es. En este caso pues yo simplemente le he dicho: eres Sandra, un asistente de atención al cliente en esta empresa. Después le digo que es un agente conversacional y que sus respuestas son cortas. Como siempre pues aquí realmente un apartado del rol, simplemente dándole un poco de contexto sobre quién es. Después tenemos el apartado del contexto, donde lo que hacemos es darle un poco de información adicional sobre nuestra empresa. En este caso le podríamos contar, por ejemplo, cuál es nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores y todo este tipo de cosas. En este caso simplemente le digo: Clínica Dental Ejemplo lleva más de 15 años cuidando las sonrisas en
estas ubicaciones y por aquí le pondría nuestros valores. Como puedes ver, algo muy sencillito. Luego tendríamos el apartado de la tarea, donde lo único que tenemos que hacer es darle a nuestro agente un objetivo. En este caso, yo le he dicho que tu trabajo consiste en responder preguntas sobre la clínica y conseguir que el paciente agende una cita. Como puedes ver, algo muy resumido. Después tendríamos el apartado del proceso, donde evidentemente le detallaremos todos los pasos que queremos que nuestro agente siga. En este caso, yo simplemente le he dicho que número 1, identifique al cliente, haciendo pues todos estos pasos. Después recopile sus datos, también siguiendo todos estos pasos, y después ya por último que haga la confirmación una vez que tenga todos los datos, de preguntar si están correctos, y si el cliente dice que están correctos, realmente después agende la visita. Y bueno, después de esto realmente lo que hacemos es simplemente añadir un apartado de especificaciones donde le ponemos información adicional sobre esta empresa o esta clínica, que en este caso pues sería la ubicación, horarios, servicios principales, etcétera. Aunque tú también, por ejemplo, podrías añadir métodos de pago y todas estas cosas. También añadimos un apartado de reglas, que en este caso lo que hacemos es especificarle unas cuantas cosas y te lo lees un poco más en detalle sobre las herramientas, ya que hay veces que no las invoca correctamente y esto realmente es muy importante que lo haga bien. Por lo tanto, le añadimos aquí un apartado específico para que lo entienda todo correctamente, que es precisamente el siguiente punto que vamos a tratar, que sería el de las herramientas, que en este caso le vamos a dar acceso a 3 herramientas diferentes. Va a tener acceso a la herramienta de registro, a la herramienta de calendario y a la de correo, ¿vale? En el caso del registro, lo que haremos será simplemente le detallamos que la tiene que utilizar para, número 1, comprobar el cliente, simplemente para que compruebe si existe en nuestra base de datos, o también para que cree el cliente, siempre que el cliente confirme una cita o una visita. Después tendríamos, bueno, por aquí un apartado de notas y después tendríamos el apartado del calendario, donde le especificamos que utilice esta herramienta para, número 1, comprobar disponibilidad, evidentemente para consultar el calendario y ver si hay huecos en la fecha que quiere el cliente. Después tendríamos la acción de crear, para crear una cita, y después tendríamos también para cancelar o incluso para cambiar. Y por último tendríamos también la herramienta de correo, que en este caso le decimos que la única acción que tiene es la de enviar correo, donde simplemente le especificamos que siempre utilice esta acción únicamente después de agendar una visita a modo de confirmación. Después de esto, importante también mencionar el tema de la base de datos en el apartado de herramientas, que en este caso se la añadiremos después, que lo veremos por aquí. Y por último también pues tendríamos una serie de ejemplos, que en este caso, como digo, siempre es muy importante para que las respuestas generadas por la IA se acerquen muchísimo más a lo que nosotros realmente buscamos de ella. En este caso pues veríamos por aquí que no deja de ser una serie de inputs, es decir, una serie de mensajes hipotéticos que podrían venir y lo que queremos que haga nuestra gente ante esos mismos mensajes. En este caso, por ejemplo, Sandra, que es nuestra agente, diría te confirmo, Ana López, bla, que esto sería pues para confirmar los datos de una reserva, y ahora el cliente diría sí, perfecto, y en este caso Sandra lo que nosotros queremos que haga, que es nuestro asistente, es que invoque la herramienta de calendario con la acción de crear, que espere la respuesta y después que invoque también a la herramienta de correo y a la de registro, después simplemente que envíe este mensaje. Y como podemos ver, pues esto tenemos que añadir bastantes y ser bastante específicos porque hace que nuestra agente rinda muchísimo mejor. Y por último, ya después tendríamos el apartado de notas, que simplemente pues le he puesto aquí un par de cosas, un par de detalles que quiero que siga. Y por último tenemos este apartado de aquí abajo que podemos usar para configurar un mensaje de bienvenida, que como puedes ver podemos elegir entre un saludo dinámico, es decir, que la IA inicie la conversación y que además lo haga con un saludo que vaya cambiando todo el rato. También podemos elegir uno predefinido, es decir, que siempre inicie la conversación con ese mismo mensaje, o también que no envíe ningún mensaje al principio de la conversación y que simplemente espere a que el cliente hable primero. Y con esto ya podríamos empezar a probar nuestro agente, que para que lo entiendas, ahora mismo es como si tuviésemos un AI Agent en N8N, pero que no tuviese acceso a ninguna herramienta, únicamente que tuviese el apartado del prompt, del LLM y de la memoria. Para ello, como comentaba, tenemos esta tercera sección de aquí, que como digo, la utilizaremos para hablar con nuestra agente, ya sea mediante audio o mediante texto. Yo en este caso voy a darle al chat manual y pues por aquí ya tendríamos a nuestro agente. En este caso pues por ejemplo le diría hola, y como puedes ver realmente ya podría empezar a hablar con ella. En este caso pues puedo pasarme aquí hablando con ella lo que quiera. Le voy a preguntar por ejemplo cuáles son
servicios, y en este caso pues realmente me irá contestando solamente con lo que tiene en el prompt, ya que pues no tiene acceso, como digo, a más información o a más herramientas. Y aquí es donde entra esta segunda sección y posiblemente la más importante, que es la que nos va a permitir crear todas estas herramientas, conectar RETL a N8N y realmente hacer que nuestro agente pueda hacer todas estas acciones de, por ejemplo, agendar, cancelar o cambiar citas, consultar bases de datos y también enviar correos electrónicos. En primer lugar vamos a ir al apartado de funciones, donde podemos ver que RETL nos da acceso a todas estas de aquí. En este caso pues voy a explicar un poco por encima de todas estas porque no son realmente las que a nosotros nos interesan. En este caso pues tenemos por aquí esta primera, que lo único que hace realmente sirve para finalizar la llamada, ¿vale? Simplemente la utilizamos para especificarle a nuestra agente cuándo tiene que finalizar la llamada o cuándo debe de colgar a nuestro cliente. En este caso, por ejemplo, aquí podríamos decirle, realmente podríamos decirle cuando el cliente ya no muestre más interés o ya no pida más ayuda, finaliza la llamada. Pero como no es obligatoria, nosotros por ahora no la vamos a añadir. Después tendríamos también, por ejemplo, el tema de transferir una llamada, que como puedes ver si lo abro, pues realmente aquí podríamos definir el número de teléfono al que quisiésemos que se redirija la llamada en el caso de que la conversación vaya por algún determinado lugar. Esta función la verdad es que es increíble si por ejemplo tenemos una empresa con varios departamentos o este tipo de cosas. Después también tendríamos por ejemplo más cositas como por ejemplo transferir de agente, ya que podemos tener varios agentes, el tema de la disponibilidad y de agendar citas, ya que en este caso RETL nos da opción de hacerlo directamente con cal.com, que en nuestro caso, como digo, no lo estamos usando ya que estamos utilizando la herramienta de Google Calendar. Y después ya también por último tendríamos opciones muy interesantes como el tema de marcar los dígitos directamente en tu propio móvil, por ejemplo para hacer temas de confirmación y todas estas cosas, e incluso de enviar mensajes por SMS. Es decir, que realmente nos dan acceso a una multitud de herramientas que realmente pueden ser muy útiles para ciertos casos, aunque como has podido ver, pues en este caso no habría ninguna herramienta que nos permita hacer, por ejemplo, acciones de correo electrónico, y para ello es lo que vamos a utilizar estas funciones personalizadas. Por lo tanto, vamos a crear nuestra primera herramienta personalizada a la que le daremos el nombre de calendario, que como te puedes imaginar será la que utilizaremos para hacer todas estas acciones de gestión de citas. En la descripción lo que haremos será especificar a nuestra gente cuándo debe de llamar a esta herramienta. En este caso yo le voy a poner este texto de aquí, y la URL tendremos que utilizar un endpoint que lo tendremos que sacar directamente de N8N. Por lo tanto, vamos a abrir esta plataforma y en este caso iremos al workflow de nuestro agente principal, que en este caso todavía no te lo había mostrado. Este es el agente que estaremos utilizando en este caso, que te recuerdo que lo puedes descargar de forma gratuita en mi comunidad de Skool, aunque lo estaré comentando un poco por encima cómo funciona. Como siempre, nuestra automatización se iniciará con un nodo trigger, que en este caso estaremos utilizando este webhook de aquí, que en este caso pues recordemos que lo que hará será simplemente recibir todos estos datos de RETL cuando se invoque la herramienta, como por ejemplo el nombre del cliente o incluso el tratamiento que solicita, y dárselo a nuestro agente. Es decir, que podría ser algo así como un puente o un intermediario entre RETL y N8N. De hecho, si abro este nodo puedes ver que tenemos por aquí todos estos campos, donde en primer lugar ya encontramos por aquí la URL, que es precisamente la que necesitamos en RETL. Por tanto, lo que voy a hacer es simplemente copiarla y ya la pegaría por aquí. El nombre, por cierto, si lo quieres cambiar, lo único que tienes que hacer es cambiarlo en este campo de aquí. Y en el JSON lo que haremos será simplemente especificar los parámetros que queremos que se envíen a nuestro N8N, que de hecho lo tengo por aquí y realmente no hace falta que lo entiendas, ya que también lo estaré dejando por la comunidad, pero como puedes ver realmente lo único que hacemos es decirle simplemente que queremos que se envíen los datos de nombre, teléfono, correo, tratamiento, acción y una fecha de inicio y otra de fin. Y para que lo entiendas mejor voy a ir directamente aquí en guardar, voy a volver rápidamente a nuestro N8N para activar la automatización, ponerla en modo test, y realmente voy a ir a nuestro agente y hacer que active esta herramienta. De hecho, por ejemplo, ahora le voy a pedir que quiero un blanqueamiento y ahora ya simplemente pues me pedirá mis datos, que ya los voy preparando. Le voy a decir que me da pago, me pide también el número de teléfono. Así que se lo voy a mandar y vamos a ver cómo, a ver quizás si me pide el correo o no. Directamente ya habría llamado a esta herramienta. Que aquí, para que lo entiendas, aunque ahora veremos esto mucho más en detalle, lo único que ha hecho ha sido consultar nuestra base de datos para ver si estaba entre los clientes de la clínica. Ha visto que no estaba y efectivamente aquí ya me ha dicho que parece que soy un cliente nuevo y ya seguiría con el proceso para agendar la cita. Aunque antes de entrar en el 8N lo que tenemos que hacer es importante acordarnos de crear el resto de nuestras herramientas, que en este caso volveremos aquí al apartado de herramienta personalizada y crearemos una que esta vez se llamará correo. En el caso de la descripción, evidentemente pues le pondremos una adecuada a esta. En este caso le diré simplemente que active esta herramienta inmediatamente después de agendar exitosamente una cita con
realmente pues el cliente. Aquí realmente tendríamos que pegar la misma URL que hemos estado utilizando, que recordemos la podemos sacar desde N8N, y después en el JSON realmente tendremos que pegar este mismo de aquí, que como puedes ver realmente es muy parecido. Te lo voy a dejar aquí para que lo puedas ver. Y realmente vemos que lo único que cambia en este caso sería el tema de las acciones, que en este caso no estaremos enviando todas las de calendar, que en este caso creo que eran 4, sino que esta vez solo enviaremos una que tendrá el nombre de enviar correo. Y para la herramienta de registro también haríamos exactamente lo mismo. En este caso también añadiríamos una nueva función personalizada, le daríamos el nombre de registro, pondríamos una descripción realmente acorde, que en este caso, bueno, después te mostraré cuál es. También meteríamos aquí la misma URL que estábamos utilizando, el mismo endpoint, y por último en el JSON pondríamos este otro, que como puedes ver también es muy parecido al primero que hemos visto, pero en este caso estaríamos utilizando las acciones de comprobar cliente o crear cliente, ya que como hemos dicho, utilizaríamos la de comprobar cliente cuando tengamos los primeros datos del cliente para ver si ya ha venido a nuestra clínica alguna vez, y después tendríamos el apartado o la acción de crear cliente, que la haremos de forma automática siempre que consigamos agendar una cita, y esto realmente lo que hará será subir este cliente a nuestra base de datos. Por lo tanto, nuestra agente ya tendría que quedar de esta manera, en este caso con estas 3 herramientas que ves aquí, que por un lado, como digo, tendríamos calendario, que le pondríamos que utilice esta herramienta para gestionar citas en el calendario. En la URL tendríamos que poner el endpoint que hemos estado viendo, y en el JSON pues realmente vemos que los parámetros que tendríamos que enviar son todos estos, con las acciones de crear, cancelar, cambiar o comprobar. Después tenemos el apartado de el correo, donde le hemos dicho que active la herramienta después de agendar exitosamente una visita. La URL sería exactamente la misma, el nombre del correo, y en el JSON pues todas estas acciones, todos estos parámetros, mejor dicho, con la acción de enviar el correo. Y por último tendríamos el apartado de registro, donde le hemos dicho que active la herramienta, pues realmente, como digo, cuando tenga el nombre del cliente y quiera comprobar si existe en nuestra base de datos, o después de agendar también una visita si fuese para crearlo. En este caso, como digo, las acciones serán la de comprobar cliente o crear cliente. Y antes de pasar a N8N, algo muy importante que se me había olvidado mencionar, que sería el tema de añadir una base de datos, que para ello es tan fácil como ir a este apartado que nos dan por aquí, darle a este botón y ya tendríamos esta interfaz donde podríamos subir cualquier tipo de documento. En este caso lo que voy a hacer es ponerle un nombre a mi base de datos, que en este caso lo voy a llamar servicios dentales, y por aquí ya podríamos añadir pues realmente el documento que nosotros quisiésemos. En este caso yo lo que voy a hacer es darle a la opción de subir un archivo, y lo que voy a hacer es subir este PDF, que realmente es donde tengo todos estos servicios de esta empresa. Y ahora sí que sí, ya tendríamos todo lo necesario en RETL, y lo que tendríamos que hacer sería ir a N8N y acabar de configurar esta agente para que sea capaz de agendar visitas, enviar correos electrónicos y todo este tipo de cosas. Por lo tanto, vamos a volver a N8N y como veíamos antes, tenemos por aquí la automatización, que es más bien sencillita, formada únicamente por el nodo de webhook que comentábamos antes, y por esta agente que en este caso estará asumiendo el rol del agente principal en un sistema multiagente. Y si precisamente me he encargado de machacar tanto este término es porque realmente sirve para un montón de automatizaciones como la que estamos viendo el día de hoy. Pero antes de eso te voy a explicar un poco en qué consiste esta agente principal. También te voy a enseñar un poco el prompt, que al final es lo más importante. Entonces vamos a ver rápidamente el prompt del agente principal, que en este caso puedes ver que sigue pues la estructura que siempre comentamos de rol, contexto, tarea, etcétera. Y pues a punto de destacar realmente sería el tema de las herramientas, que en este caso lo que le estamos diciendo es que utilice por ejemplo la herramienta de calendario cuando tenga que crear, cancelar, cambiar o comprobar, después que utilice la de base de datos para comprobar cliente o crear cliente, y después que utilice la herramienta de correo para enviar correo. Después el resto del prompt realmente es muy sencillito, le ponemos un par de ejemplos como siempre, el apartado de notas, reglas y poco más, porque realmente, como digo, lo importante es hacer que entienda cuándo debe de llamar a cada una de estas herramientas, que como digo en este caso tenemos la de correo, la de calendario y la de base de datos, que realmente aquí pues es donde tendremos a nuestros subagentes. Que bueno, como ya he comentado esta clase de agentes en muchos otros vídeos, voy a explicar rápidamente en qué consiste todo esto, donde básicamente pues encontramos un primer agente o el agente principal, como este de aquí, que está conectado a diferentes subagentes o agentes secundarios, que realmente estos pues se especializan en tareas muy concretas, como este de aquí, que únicamente se especializará en gestionar el tema del correo, este que lo hará para calendario, o este otro que únicamente gestionará nuestra base de datos. Que estas herramientas
herramientas que ves aquí no son agentes como tal, sino que lo único que están haciendo es llamar a otros workflows, que es donde realmente tenemos a nuestros subagentes, como en este caso, por ejemplo, el de Calendar, que lo único que está haciendo es llamar a este otro workflow que, como digo, aquí es donde tendríamos a nuestro subagente que gestiona únicamente el calendario. Y como digo, para nuestro caso lo que haremos será tener a varios subagentes especializados en un único servicio, como en este caso que estará utilizando únicamente Calendar, pero por ejemplo tendremos también este otro subagente que de hecho si lo abrimos pues puedes ver que solo se especializaría en el tema de Google Sheets, y si vamos al apartado del subagente del correo vamos a ver que también solamente se especializaría en el apartado de Gmail, que como puedes ver son automatizaciones más bien sencillitas formadas por este trigger que se encarga de recibir todos estos datos de nombre, tratamiento, etcétera, y un agente conectado a un montón de servicios especializados de una única plataforma como este que, como digo, está conectado a Google Calendar. Por ejemplo, esta gente que se encarga de gestionar nuestro calendario, vemos que si abrimos el prompt lo único que hacemos realmente es especificarle todas las herramientas a las que tiene acceso y cuándo debe invocarlas. En este caso pues le decimos que tiene acceso a obtener eventos, crear evento con asistente, crear evento, eliminar evento, etcétera, que como puedes ver pues son simplemente estas que tiene aquí. Y si vamos al resto de nuestros subagentes vemos que por ejemplo tenemos este que gestiona la base de datos, donde hacemos exactamente lo mismo, simplemente le especificamos las herramientas a las que tiene acceso, y en el caso de por ejemplo el correo electrónico vemos que es exactamente lo mismo y que simplemente le decimos pues que tiene acceso a la herramienta de enviar email. Y después de esto nuestro agente principal lo único que hacemos es enviar este nodo de aquí, que en este caso es un respond webhook, que lo que hace es enviar toda esta información, toda la respuesta elaborada por la IA de vuelta a RETL, que para añadirlo pues es tan sencillo como poner esto de aquí y realmente lo añadimos y no tenemos que tocar nada más, ya está correctamente configurado. Y ahora sí que sí, ya tendríamos nuestro agente de voz correctamente configurado, así que solamente quedaría hablar con él, probar cómo funciona y adaptarlo a nuestras necesidades. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos aprendido cómo funciona la plataforma de RETL AI, cómo crear un agente con esta misma, además de vincularlo a N8N para que sea capaz de hacer todas estas operaciones de agendar visitas, enviar correos electrónicos, etc. Si te ha gustado la explicación, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y comentar qué vas a hacer con toda esta información. Recuerda que en la descripción encontrarás los enlaces a todas las herramientas mencionadas, además de la plantilla que hemos estado viendo el día de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.